Like, share, and subscribe to Mango Readers, where stories come alive and kids fall in love with reading out loud. Give us feedback in comments, and we will share more stories with you. La Bañera by Lisa Biggie Paloma Corral. La Bañera. Es la hora del baño, mi pequeñín. Entra ya. Mamá, no puedo mojarme, soy un extraterrestre. ¿Qué es eso que brilla? ¿Será una estrella? No, mamá, fíjate bien, es una nave especial. ¿Estás lista para el despegue? Comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh no, mi astronave se viene abajo. Ha perdido una ala, la antena y una rueda. Hemos de salvar el extraterrestre, pero ese extraterrestre es bueno. Sí, pero no es muy bueno conduciendo. Mamá, nos imaginamos que yo soy un bombero que apaga un incendio. Bañera preparada. Adelante con el agua. Mira, mamá, ahora la bañera es un autolavado para coches. ¿Te gustan los autolavados? A todo el mundo le gustan los autolavados. Vaya, mamá, el submarino se ha encalado en un iceberg. Y si imaginamos que la gran roca es la madriguera del señor Cangrejo. No, no, mucho mejor, la madriguera de cientos cangrejitos. Zig-zag. Soy un bujo, ahora no puedo hablar. Mamá, ahora imaginemos que tú eres una isla donde los piratas han escondido un tesoro de escuerdo, el abrodazí. Por un instante, pero solo por un instante, mamá vuelve a ser mamá, quizás para escapar de un auténtico pez gato. Porfa, mamá, vuelve. Aquí estoy, pececito mío. No soy un pececito, soy un tiburón. Aquí hay un pececito al que se le ha subido al agua a la cabeza. Venga, ahora sal fuera. Mamá, me gusta mucho bañarme contigo. ¿Nos volvemos a bañar de nuevo? Vale, pero ahora solo lo imaginemos. Es la hora del baño y te aguardan grandes aventuras. Deba libre tu imaginación. Like, share, and subscribe to Mango Readers, where stories come alive and kids fall in love with reading out loud. Give us feedback in comments, and we will share more stories with you.